Los tenedores tintinearon. Las conversaciones se apagaron. El silencio cayó sobre la mesa. Mi madre se levantó en la cabecera del comedor, con la copa de vino alzada. 14 personas giraron la cabeza para escuchar. Familiares, amigos, colegas. Sonrió con esa sonrisa afilada y teatral que reservaba para el público. Soy tan afortunada de tener 2 hijas. Una es abogada y lleva casos en Washington. La otra, bueno, gana el premio de empleada del mes en una tienda de comestibles. Las risas recorrieron la sala. Risas educadas, miradas cómplices. Yo seguía de pie detrás del aparador. Ni siquiera me había sentado todavía. Mi mano se cerró con fuerza alrededor de la cuchara de servir. Sentí cómo me ardía la cara. Mi hermana, Callie, sonrió con modestia y levantó su copa en señal de reconocimiento, como si hubiera ganado ese elogio por un logro real y no simplemente por existir. Forcé mi rostro a mantenerse neutro. Intenté respirar con normalidad, pero por dentro algo se rompió. No era la primera vez que mamá me humillaba en público, ni siquiera la 10ª, pero esta vez fue diferente. De pie allí, frente a 14 testigos, mientras mi madre reducía toda mi existencia a un chiste, algo dentro de mí se quebró, y algo nuevo empezó a crecer en su lugar. Me llamo Naomi Cruz, y así fue como todo cambió. Me senté de todos modos. Ocupé mi asiento asignado en el extremo más alejado de la mesa, lejos de mamá, lejos de Callie. Mi rostro aún ardía, pero sonreí, pasé las patatas y reí en los momentos adecuados, porque eso era lo que siempre hacía. Nada de esto era nuevo. Siempre había sido la soñadora en una familia que adoraba los títulos y los salarios. Callie se convirtió en socia. Derecho corporativo, sueldo de 6 cifras, oficina en la esquina. Yo escribía poemas que nadie leía. Vendía libros usados en una librería independiente por $16 la hora. Cuando las amigas de mamá preguntaban a qué me dedicaba, ella respondía: Naomi todavía se está encontrando a sí misma, como si estuviera perdida, incompleta, un proyecto que no había salido del todo bien. Callie era la historia de éxito, la prueba de una buena crianza. Yo era la decepcionante nota al pie. Pero esa noche, sentada en aquella mesa, mientras todos fingían que no acababan de burlarse de mí en público, algo cambió. Ya no estaba triste, estaba enojada. Y en el enojo estaba encontrando claridad. Intenté ayudar en la cocina después de la cena. Necesitaba hacer algo con las manos, mantenerme ocupada. Mi tía me acorraló mientras lavaba copas de vino. Tu mamá solo se preocupa por ti, cariño. No quiere que desperdicies tu potencial. Levanté la mirada. ¿Potencial para qué? Ya sabes, una carrera de verdad, estabilidad. Solo quiere que seas feliz. Soy feliz. ¿Pero de verdad lo eres? La pregunta quedó suspendida en el aire, compasiva, casi condescendiente, como si fuera un proyecto roto que nadie quisiera desechar. Forcé una risa y, al último, ella me dio una palmadita en el hombro y cambió de tema, pero el daño ya estaba hecho. Callie me encontró en el pasillo y me llevó aparte mientras los demás comían el postre. Oye, no te tomes el comentario de mamá como algo personal. La miré fijamente. ¿Y cómo se supone que debo tomarlo? Ya sabes cómo es. Presume en forma rara. De verdad te quiere. Suspiró. Sacó su cartera y me entregó un cheque ya firmado. $300. Toma, para el alquiler o lo que necesites. Miré el cheque, su expresión compasiva, como si fuera un caso de caridad, como si $300 pudieran arreglar toda una vida de ser la segunda opción. No necesito tu dinero. Naomi, no seas orgullosa. Tomé el cheque. Fui al baño. Lo rompí por mitad. Luego en cuartos. Luego en octavos. Lo tiré por el inodoro del impecable baño de invitados de Callie
y observé cómo los trozos giraban y desaparecían. Luego me lavé las manos y regresé a la fiesta, sonriendo todo el tiempo. Más tarde esa noche, Callie dejó su iPad cargando sobre la encimera de la cocina. Yo estaba limpiando, guardando las sobras que nadie comería. Entonces apareció una notificación, un mensaje de grupo. Nombre del chat: La verdadera familia Cruz. Me quedé helada. Teníamos un chat familiar, uno en que yo estaba, donde mamá enviaba peticiones de oración y recordatorios de fiestas. Este era otro. Tomé el iPad, abrí el mensaje. Se me revolvió el estómago. Fotos de la cena de esa noche, bromas internas, conversaciones de las que yo no formaba parte. Deslicé hacia arriba. Meses de mensajes. Mi nombre aparecía solo una vez. Primo Andrew. ¿Naomi viene en Navidad? Mamá. Probablemente aún esté en su pequeña fase artística. Callie. Ja, ja, ja. Dale tiempo. Tomé una captura de pantalla. Me la envié a mí misma. Dejé el iPad exactamente donde estaba. Una semana después, mamá estaba siendo homenajeada en su club de mujeres. Algún premio por liderazgo comunitario. Lo mencionó de pasada. No me invitó directamente, pero fui de todos modos. Vestido navío, perlas de plata que me dejó la abuela. Esperaba un reconocimiento, una mención, algo. La sala estaba llena. Mujeres que conocía desde siempre, amigas de mamá, su círculo profesional. Dio su discurso. Habló de su carrera, de su trabajo voluntario, de sus valores. Luego dijo: Estoy tan agradecida de haber criado a una hija como Callie. Verla triunfar ha sido mi mayor alegría. Una hija, no 2 hijas. Hija. Yo estaba sentada en la tercera fila, visible, presente. Miró directamente a través de mí. Habló de los logros de Callie, de su sociedad, de sus casos. No me mencionó ni una sola vez, ni siquiera de pasada. Me excusé a mitad del discurso. Caminé a casa bajo la lluvia. Lloré todo el trayecto. Al día siguiente, una mujer entró en la librería. Tendría unos 45 años, profesional. Se detuvo en la sección de thrillers legales. Charlamos mientras le cobraba sus libros. Era cálida, divertida, fácil de tratar. De hecho, trabajo para un bufete en Washington, mencionó. El derecho corporativo es agotador, pero gratificante. Vaya, mi hermana también trabaja en derecho corporativo. ¿En serio? ¿En qué bufete? Whitman & Associates. Se llama Calle Cruz. La expresión de la mujer cambió. Sutil, pero perceptible. Calle Cruz. Sí, ese nombre me suena. ¡Qué mundo tan pequeño! Hizo una pausa. ¿No dejó Whitman hace poco? Oí que hubo cierta situación. Mi corazón dio un vuelco. ¿Situación? Puede que me equivoque, pero pensé que su salida fue repentina, algo a nivel interno de toda la firma. Pagó y se marchó rápidamente. Yo me quedé allí confundida. Calle no había mencionado haber dejado el bufete. ¿Qué situación? Esa noche le envié un mensaje. Casual. Oye, ¿cómo va el trabajo? Respondió 3 horas después con una foto. Playa, atardecer, un cóctel. Viviendo mi mejor vida. Ninguna mención al trabajo. Ningún detalle. Revisé su LinkedIn. Seguía figurando como asociada senior en Whitman & Associates, pero su perfil no se actualizaba desde hacía 8 meses. Busqué en Google. Investigación Whitman & Associates. Encontré un artículo pequeño de hacía 6 meses. Bufete bajo revisión interna por irregularidades en la facturación. Varios asociados estaban bajo escrutinio. Un nombre aparecía en los comentarios. Cruz, mi hermana. Hice capturas de pantalla de todo. Durante el almuerzo de domingo, le pregunté casualmente a mamá: ¿Calle cambió de bufete?
El tenedor de mamá se detuvo en el aire. ¿Por qué preguntas eso? Solo por curiosidad. Alguien mencionó que pensaba que se había mudado. No seas celosa, Naomi. No entenderías ese mundo. Es complicado. No estoy celosa. A Calle le va increíble, mejor que nunca. No hablemos de trabajo en la mesa. Cambió de tema, pero su reacción me lo dijo todo. Sabía algo, y lo estaba ocultando. Días después, ayudaba a vaciar el trastero de la abuela. Mamá lo había pospuesto durante meses. Mientras clasificaba muebles viejos, vi su bolso sobre una silla. Un llavero colgaba por fuera. Una llave estaba etiquetada. Unidad 709, Calle. Reconocí la empresa de trasteros. Estaba a 2 manzanas de mi apartamento. Memoricé el número. Más tarde esa noche, fui. Las instalaciones estaban abiertas 24/7. Acceso con código. Me colé detrás de otro cliente. Encontré la unidad 709. La cerradura era una combinación simple. Probé el bolsillo de Calle. Se abrió. Adentro había cajas, docenas, etiquetadas, ordenadas. Abrí la primera. Archivos legales, documentos de casos, correspondencia personal. Una caja estaba marcada como «Confidencial no destruir». La abrí con manos temblorosas. Adentro había emails, cartas y documentos de recursos humanos. Uno llamó mi atención. Una carta formal de Patricia Hoffman dirigida a Recursos Humanos de Whitman & Associates. Asunto: queja contra asociada Calle Cruz, fraude en la facturación. La leí 2 veces. Patricia había sido la asistente de Calle. Había presenciado cómo Calle inflaba horas facturables, añadiendo tiempo a cuentas de clientes que no se había trabajado. Un fraude sistemático durante 18 meses, que afectó a múltiples clientes. El bufete llegó a un acuerdo silencioso. Reembolsaron a los clientes afectados y forzaron la salida de Calle, pero públicamente lo llamaron una salida mutua. Calle no había sido promovida, la habían despedido, y mamá lo sabía. Fotografié cada documento, lo subí a una nube, segura. Cerré la unidad y me fui. El fin de semana siguiente, mamá organizó un almuerzo familiar para celebrar el nuevo chapter de Calle. Todos asistieron, familiares lejanos, amigos de mamá. Mamá se levantó para brindar. Estoy muy orgullosa de presentar a mi hija Calle, nuestro genio legal. Se está tomando un merecido descanso para su próxima gran oportunidad. Todos aplaudieron. Calle sonreía, humilde, educada. Yo me senté allí con una mimosa, sabiendo la verdad, sabiendo que mamá estaba mintiendo a cada persona en esa sala, y nadie lo cuestionaba, porque Calle era la hija dorada, y las hijas doradas no fracasan. Recordé algo de hace 2 años. Por fin conseguí mi propio apartamento, un estudio minúsculo, asequible, porque mamá había sido mi aval en el contrato. 3 meses después me llamó. Necesito retirarme como aval, por razones financieras. ¿Pero qué? No puedes simplemente... Ya hablé con el propietario. Tendrás que volver a solicitarlo con tus propios ingresos. Mis ingresos no eran suficientes. Apenas me alcanzaba para sobrevivir. Me desalojaron 30 días después. Pasé 6 meses durmiendo en sofás ajenos, en suelos de amigos, 2 veces en mi coche. La respuesta de mamá fue: no es mi trabajo financiar el fracaso. Tienes que madurar. Mientras tanto, Calle vivía sin pagar alquiler en una casa adosada que mamá había comprado como inversión. Cuando le pregunté al respecto, dijo: la carrera de Calle lo requería. Tú trabajas en una librería. Como si mi vida importara menos, como si yo mereciera menos. Esa noche escribí un poema. Lo llamé La hija invisible.
Trataba sobre sobrevivir a la sombra de alguien, sobre ser amada de forma condicional, sobre ver cómo una hermana era adorada mientras a ti simplemente te toleraban. Lo publiqué en mi blog. Lo seguían 7 personas. Se compartió y luego se volvió a compartir. Por la mañana tenía 3,000 compartidos. Los comentarios inundaron la entrada. Esta es mi vida. Gracias por escribir esto. ¿Estás bien? Uno me hizo detenerme. ¿Esto es sobre Calle Cruz? Alguien había reconocido los detalles. El poema se extendió más rápido de lo que imaginé. Mi bandeja de entrada explotó. 3 días después llegó una carta legal de un bufete que no conocía, en representación de Calle Cruz. Orden de cese y desistimiento. Retirada inmediata de contenido difamatorio. Amenaza de demanda. La leí 2 veces. Luego le hice una captura. La publiqué en mi blog sin ningún comentario. Solo la imagen, la amenaza, el intento de silenciarme. Dejé que la gente sacara sus propias conclusiones. Internet decidió rápidamente. Mamá me llamó sollozando. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? ¿Disfrutas destrozándola? Me mantuve tranquila. Escribí un poema sobre mi experiencia. La estás haciendo quedar mal. La gente está haciendo preguntas. Quizá debería responderlas. Siempre has estado celosa. Siempre has querido arruinarla. Yo no arruiné nada, mamá. Solo hablé por fin. Gritó algo más. No pude entenderlo entre los llantos. Colgué. No sentí nada. Entonces recibí un mensaje en LinkedIn de la mujer de la librería, la abogada. No estaba simplemente hojeando ese día. Trabajo en cumplimiento legal. Vi tu publicación en el blog. Los documentos a los que haces referencia puedo verificar que son reales. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Cómo? Tengo acceso a bases de datos del sector y redes de informantes. Lo que hizo Calle está documentado. Puedo hablar de ello de forma anónima si es necesario. ¿Por qué me ayudarías? Porque he visto a demasiada gente salirse con la suya con el fraude mientras se silencia a quienes dicen la verdad. Avísame si necesitas un testigo. Tenía una aliada, alguien con credibilidad, que empezara el juego. Un podcast sobre dinámicas familiares se puso en contacto conmigo. Habían visto mi blog. Querían que contara mi historia. Acepté. No mencioné a Calle directamente. No hacía falta. Solo hablé de ser la hija invisible, de ver cómo una hermana era adorada mientras a mí simplemente me avergonzaban, de descubrir documentos sobre patrones de engaño, de familias construidas sobre mentiras. El episodio se publicó un martes. Para el viernes tenía 500,000 de descargas. Los comentarios explotaron en redes sociales. Mi historia resonó. La gente se vio reflejada en ella. Un periodista de una revista legal retomó el tema. Publicó un artículo, El lado oscuro de las chicas doradas del derecho, cuando las historias de éxito se derrumban. No nombraba a Calle, pero la cronología coincidía. Los detalles encajaban. Cualquiera que prestara atención sabía de quién hablaban. El artículo se volvió viral en círculos legales. Su perfil de LinkedIn desapareció al día siguiente. Su Instagram se volvió privado. Se estaba escondiendo. 2 semanas antes de Acción de Gracias, mamá me escribió: «Sigues invitada este año, por la familia. Por favor, sé civilizada». Casi dije que no, pero pensé, ¿por qué debería esconderme yo? Confirmé que asistiría, pero esta vez no solo llevaría salsa de arándanos, llevaría la verdad. Llegó el día de Acción de Gracias.
La misma casa, la misma gente, una energía distinta. Todos sabían del podcast, de los artículos, de la controversia, pero nadie lo mencionó. Nos sentamos a comer fingiendo normalidad. Mamá se levantó para su brindis tradicional. Estoy muy agradecida por mi familia y muy orgullosa de mi brillante hija. ¿Cuál de ellas?, interrumpí con calma. ¿La que defraudó a sus clientes o la que sobrevivió a ti? La sala se congeló. 14 rostros se dieron vuelta. La cara de Calle se volvió blanca. Mamá abrió la boca. No salieron palabras. Metí la mano en mi bolso. Saqué un sobre manila. Se lo deslicé hacia ella. Esta es la persona que construiste. La hija que siempre elogiabas. La que elegiste por encima de mí. Abrí el sobre. Los documentos se derramaron sobre la mesa. Pruebas de fraude, quejas de recursos humanos, acuerdos confidenciales. Y esta, dije, señalándome, es a la que enterraste. Me levanté. Tomé mi abrigo. Disfruten la cena. Salí. Las repercusiones fueron inmediatas. Mi primo compartió el episodio del podcast en el chat familiar. El real, el de que yo no formaba parte. Otros filtraron más información. Otros asociados confirmaron la historia. Calle borró todas sus redes sociales. Mamá envió un mensaje frenético. Nos están atacando, no respondas a nadie. Pero la gente sí me escribió, en privado, pidiendo disculpas, diciendo que no tenían ni idea. La imagen perfecta de familia se rompió por completo. Escribí una carta a mi madre, no para enviarla, solo para decir lo que nunca pude decirle. Le dije que no la perdonaba, que quizá nunca lo haría, pero comprendí algo importante. Ella nunca me vio con suficiente claridad como para herir a mi verdadero yo. Hirió a la versión que inventó, la hija decepcionante, el fracaso. Pero esa persona no existía. Yo era completa, talentosa, valiosa, con o sin su aprobación. Cerré el cuaderno, lo guardé y la dejé ir. Un año después, mi libro de poesía alcanzó el número 1 en una lista digital independiente. El último poema se titulaba La hija invisible habla. Me invitaron a leer en un festival literario, un espacio pequeño, un público íntimo. Me acerqué al micrófono. Miré los rostros que querían escucharme, personas que valoraban mis palabras. Me llamo Naomi Cruz. Soy poeta, librera y una hija que aprendió que ser amada condicionalmente significa aprender a amarse a sí misma sin condiciones. Leí. Escuché aplausos. Me sentí vista. No porque hubiera vencido a mi hermana, no porque le hubiera demostrado a mi madre que estaba equivocada, sino porque por fin me presenté en mis propios términos. La hija que mendigaba amor se convirtió en una voz venta superada, y eso valía más que cualquier aprobación que alguna vez perseguí. Estaba libre.